Venezuela sumergida en la crisis. Aparte de los problemas económicos, se sigue confirmando que es una de las naciones más violentas del mundo. Así lo revelan las cifras entregadas por las autoridades. Entre enero y marzo se registraron más de 4.700 homicidios. Además, los linchamientos de delincuentes han aumentado de manera significativa. 37 personas han muerto de esta manera, por lo que se han abierto más de 74 investigaciones sobre estos actos en los que la comunidad hace justicia por cuenta propia. Roberto Briceño León es el director del Observatorio Venezolano de Violencia. Nos acompaña desde Varsovia para analizar esta situación. Una buena noche para usted. Gracias por atendernos. Buenas tardes para ustedes en América Latina. Un placer, doctor. Se ha vuelto recurrente, casi cotidiano, además, no solo en Caracas, que es la capital, sino también en pueblos del interior del país, que frente a la acción criminal, pues la gente termina haciendo justicia por cuenta propia. ¿A qué debemos este fenómeno? Bueno, ese fenómeno básicamente se debe a dos factores. Uno, por un lado, la impunidad creciente que hay en el país. Es decir, la sensación de las personas que no va a haber castigo hacia los delincuentes. Y el segundo factor es la carencia de protección. La gente no siente que tiene protección por parte de las autoridades, no siente que tiene protección por parte del gobierno, entonces decide que tiene que protegerse a sí mismos, que tiene que buscar la protección para sí, para su familia, por su propia cuenta, y así, adicionalmente que tiene que hacer justicia por su propia cuenta porque piensa que no va a haber justicia por parte de las autoridades, por parte del sistema de justicia penal de Venezuela. Ahora, estos linchamientos pudiera pensar uno que pues son actos en busca de justicia por parte de las comunidades. ¿Qué repercusión tiene esto, doctor, en la sociedad como tal? ¿Van a ser los venezolanos más violentos a partir de estas situaciones que en algunas ocasiones se ven obligados a enfrentar? Los linchamientos no llevan a una mejor sociedad. Los linchamientos al final no llevan a una mejor justicia. Cualquier medida que se tome en términos de seguridad pública, en términos de lo que es la justicia, tiene que tener como meta la pacificación de la sociedad. Y los linchamientos no hacen la sociedad más pacífica. Al final terminan haciéndola más violenta. Pero lo que sucede es que las personas sienten que al no tener protección tienen que responder, tienen que hacer algo. Y lo que encuentran de una manera más inmediata es tomar la justicia por su propia mano. Ahora, en la sociedad venezolana eso viene ocurriendo en diversas formas. Por un lado tenemos los linchamientos, pero por otro lado se tienen todo lo que son las acciones extrajudiciales que tiene la policía y que tienen las autoridades vinculados a las llamadas Organización de Liberación del Pueblo, que también son una forma de linchamiento, una forma de acción de ese tipo. Y por el otro lado existe lo que son los sicariatos, es decir, son diversas formas en las cuales se privatiza la justicia en la sociedad, y lo que lamentablemente ocurre es que eso no lleva a que se disminuya la violencia, sino que se crezca la violencia, se haga la sociedad más violenta, aun y cuando las personas quieran y estén buscando lo contrario. Quería preguntarle, doctor, si tienen en el Observatorio de la Violencia un estudio sobre los casos de abuso por parte de quienes lideran estos operativos que llama el gobierno de rescate o de liberación del pueblo, donde llegan efectivos de la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad casi que de manera violenta y en algunos casos pues terminan dando de baja a supuestos delincuentes. ¿Cómo funciona esa estructura? Lo que nosotros del Observatorio Venezolano de Violencia y otras organizaciones de derechos humanos hemos podido constatar en Venezuela es que hay una respuesta por parte de las autoridades, y esa respuesta tiene que ver fundamentalmente con la agresión que los propios policías han sido víctimas. Hay que recordar que en el año pasado y en lo que va de este año, solamente en Caracas tenemos 2.8 policías asesinados cada semana. Entonces los policías sienten que no tienen protección y que también ellos, como cualquier ciudadano, ven que sus compañeros caen asesinados y no hay ninguna respuesta, no hay justicia. Entonces ellos han comenzado a generar un tipo de respuesta, un tipo de acción, ¿no?, de defensa de ellos mismos y de castigo por sus propias manos a los delincuentes. Y esto ha tenido dos formas generales. Una, las acciones puntuales que se ven y que denuncian algunas comunidades en las cuales llegan unos grupos en particular, y otras, los que están vinculados a las
a los operativos, a los grandes operativos de la organización de la Operación de Liberación del Pueblo, que en este caso se trata de acciones en las cuales llegan a una comunidad muy amplia, se toma, se controla esa zona y en medio de ese operativo no es que se busca detener, sino en algunos casos sencillamente acabar con algunos de estos delincuentes en una forma de venganza que tienen los cuerpos policiales, porque como digo, realmente se han visto golpeados y realmente han estado muchos policías víctimas de la violencia, pero entonces lo que volvemos al mismo punto, regresamos a una situación en la cual al no existir justicia, al no existir un procedimiento judicial adecuado, las personas buscan tomar la justicia por su propia mano, y esas personas pueden ser vecinos de una comunidad o pueden ser miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, pero el procedimiento es similar, es un procedimiento de privatización de la justicia, un procedimiento en el cual se toma justicia por su propia mano porque no se cree que va a haber justicia por parte del Estado. Ustedes siempre han puesto el farol, el resaltador, cuando hablan del índice de homicidios, en que hay un tema de impunidad. Sabemos que en Venezuela, pues, se ha convertido un país que vive en una eterna discusión política, en una diatriba como tal. ¿Esto, le pregunto, ha contribuido de alguna manera a que las instituciones hayan dejado de funcionar como tal y se viva, pues, esta situación a diario? Sin lugar a dudas esto tiene que ver con el proceso de politización de la justicia que se ha venido dando en el país. Sin lugar a dudas esto tiene que ver con un mensaje de elogio de la violencia y de elogio de los violentos que ha tenido el gobierno nacional durante los últimos 16 años. Lo que es el proceso de destrucción de las instituciones, de la destrucción del pacto social y del sentido de una vida civilizada, regida por acuerdos, por normas, por leyes. Eso ha sido destruido a nombre de la revolución, a nombre de una supuesta revolución y bajo un criterio de que, bueno, esto era una violencia que estaba vinculada a la lucha de clases y que por lo tanto no era muy mala. Y todo ese proceso que nosotros hemos llamado de destrucción institucional que se ha dado en el país ha quebrado las reglas del juego, ha quebrado el sentido de una vida que resuelve los conflictos a partir de la ley, a partir de lo que son los tribunales y que simplemente elogia las armas, la fuerza como un medio para alcanzar los fines. Eso se ha hecho por motivos políticos, por razones políticas, pero lamentablemente las consecuencias que se ha tenido es de la vida cotidiana de los venezolanos, que empieza entonces a estar dominada por la violencia, por los enfrentamientos y no por la norma, por la ley, por la negociación, por el diálogo, por todo lo que la vida civilizada conlleva como una manera de convivir y de construir la paz entre los ciudadanos. Doctor Roberto, el gobierno siempre critica y rechaza las cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia en cuanto a inseguridad, asesinatos. ¿Cómo hacen ustedes para obtener esos datos? Bueno, en Venezuela, como sabes, tenemos 11 años de censura completa. Entonces, las 7 universidades nacionales que formamos parte del Observatorio Venezolano de Violencia, buscamos recabar las informaciones a nivel local, buscamos recabarla con personas honestas y además hacemos encuestas de victimización. A partir de todas esas cifras generamos nuestras proyecciones. Nosotros decimos que nuestras cifras son proyecciones estadísticas construidas con las mejores prácticas científicas y a partir de ahí damos una propuesta, damos una fórmula. Cuando el gobierno dice que nuestras cifras no son exactas, la respuesta, la solución puede ser muy sencilla. Sencillamente abran los archivos. Si lo que nosotros estamos diciendo no es verdad, ¿por qué no abren los archivos y muestran realmente lo que ocurre en el país? ¿Cuál es la situación real? Bueno, el proceso de negarse sistemáticamente, como digo, por más de 11 años, lo que ha venido demostrando es que nuestras cifras son bastante aproximadas a lo que es la realidad. No solamente eso, algunos años nuestras cifras de violencia en el país son menores de las propias que al final se encuentran en las estadísticas o en las encuestas de victimización que hace el propio gobierno. Nosotros en las universidades no queremos alarmar, nosotros en las universidades lo que queremos es ofrecerle a la sociedad unos datos para que pueda tener cada quien una manera de interpretar la realidad y lo que queremos es ofrecerle al gobierno, al Estado, a los funcionarios una posibilidad de entender la
gravedad de lo que existe en el país, que nos convierte entonces en el segundo país más violento del mundo, con lo cual nosotros tenemos el doble de homicidios de Colombia si tomamos la cifra que el gobierno da como oficiales, las pocas que en momento suelta. Si tomamos la de las universidades tendríamos 3 veces más homicidios que Colombia, 5 veces más homicidios que México. Bueno, eso es una cifra dramática que está en el país y que se pretende ocultar. Nosotros en las universidades consideramos que es nuestra responsabilidad con el país mostrar una dura y cruda realidad que tenemos en Venezuela para buscarle solución entre todos, para buscar una política de seguridad que pueda beneficiar a todos los sectores políticos de cualquier color político, a todos los sectores sociales, porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos en las universidades es contribuir a tener paz y seguridad en Venezuela. En pantalla, Roberto Briceño León, presidente del Observatorio Venezolano de Violencia. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Una buena noche. Saludos para ti y para tu audiencia.